Buenas tardes y bienvenidos a todos a este nuevo webinar organizado por TLC Iberia sobre el imperativo del liderazgo y vamos a ir viendo en qué consiste. Hoy estamos para la sesión de hoy de este webinar Yolanda López Osuna, responsable de estrategia y marketing de TLC Iberia. Buenas tardes a todos. También tenemos con nosotros a Emilio Moreno, CEO de Softonic.com, que todos seguro que hemos descargado algo de esta compañía. Hola, buenas tardes. Y hemos preparado, pues como decíamos, un poco en este webinar con la intención de compartir pues una perspectiva, un punto de vista sobre algo que se está manifestando como realmente necesario en nuestros tiempos, en las organizaciones y en todo tipo de aspectos sociales en este momento de cambios y complejidad. Para ello vamos a crear un poquito primero de esta agenda en la que vamos a hablar primero del funcionamiento de la plataforma para hacerlo de la manera más interactiva posible. Crearemos un poco el contexto del webinar junto con nuestra intención y la relevancia de esta sesión de hoy. Vamos a hablar del imperativo del liderazgo estructurado y en torno a 4 argumentos en nuestro punto de vista significativos, el mundo VUCA. Luego explicamos más qué es, aunque muchos de vosotros sin duda habéis oído hablar del mismo. La efectividad del liderazgo y cómo se correlaciona con el desempeño del negocio. El desarrollo de la conciencia, una palabra que puede crear algún tipo de connotaciones, pero sin embargo se está hablando mucho más en las organizaciones, en el sentido de mindset, de forma de pensar. Y el enfoque integral del cambio o del desarrollo del liderazgo en las organizaciones, junto con lo que entendemos como la agenda del liderazgo para los próximos años. También, asimismo, cómo podemos hacer para acelerar ese desarrollo del liderazgo con TLC. Y también tenemos la posibilidad de hacer preguntas y tanto durante la sesión como al cierre. Queremos ya dar la bienvenida a todas las personas que estáis por ahí, pues gracias por participar desde diferentes lugares, no solo de España, también de la península ibérica, también de Latinoamérica. Bienvenidos a todos. Y como decíamos, en esta plataforma webinar, como participantes podéis interactuar con nosotros en cualquier momento mediante 2 formas. Una es pidiendo la palabra, veréis que tenéis la posibilidad en la barra lateral de pedir la palabra y al mismo tiempo tenéis el chat donde podéis ir colocando vuestros mensajes, vuestras preguntas a lo largo de la sesión. En este momento tenemos 15 personas participantes de las 35 inscritas. Supongo que se irán incorporando durante la sesión y podéis, como decía, interactuar y os invitamos a ir planteando vuestras preguntas en todo momento. Nuestra intención para el día de hoy es, para los que sois coaches, para los que sois responsables de recursos humanos o responsables de una organización, ver de integrar diferentes argumentos que hacen necesario la inspiración del liderazgo de las organizaciones. A partir de ahí, ¿por qué el imperativo del liderazgo, Yolanda? Pues bueno, hace ya años que la palabra liderazgo está en las conversaciones y parece que no es una moda, que a veces llegan palabras que son como las campañas del Corte Inglés, sino que ahora es una necesidad, especialmente a la vista de muchos de los retos en los que nos enfrentamos, como decías, no solo en organizaciones, sino en todo tipo de sectores, ¿no? Y también nos estamos dando cuenta que cada vez más la mejor de las estrategias no funciona si el liderazgo no acompaña. Aquella frase tan famosa, ¿no?, de la cultura se come la estrategia para desayunar. Y nos pasa que aun sabiendo la importancia, la relevancia y a veces lo imprescindible, a veces nos cuesta encontrar argumentos sólidos para llevarlo a la agenda estratégica de la organización. A veces en conversaciones con recursos humanos, ostras, me encanta, creo que es muy necesario y cómo hago para elevarlo, ¿no?, para poder pues darle ese peso necesario. Entonces nos gustaría en este webinar ofreceros, pues como decía Liberto, 4 argumentos que pueden respaldar y poner de manifiesto la importancia o lo que nosotros llamamos imperativo de desarrollar, transformar y
y, en definitiva, incluir liderazgo en la agenda de la organización. Fantástico. Y sin duda, el primer argumento que nos viene a todos a la cabeza y que seguramente no inventamos nada es esa sensación de estar, cuando vamos a trabajar, de estar surfeando olas muy, muy grandes, ¿no? Es el concepto del mundo VUCA. El mundo VUCA que se ha puesto y se está poniendo de moda, ese concepto que lo que apunta es a un mundo en el que la volatilidad va a seguir creciendo, un mundo en el que la incertidumbre va a ser cada vez mayor y cada vez más aceptada, asimismo la complejidad y también la ambigüedad. VUCA es el acrónimo de las palabras en inglés y yo quiero reivindicar también el castellano como idioma propio y sería el mundo VICA, ¿no? Es un mundo que cada vez nos trae más situaciones, más retos, más rápido y que la principal respuesta que estamos dando en todo momento fundamentalmente es trabajar más duro. En muchísimas organizaciones que conocemos, la respuesta y lo que está haciendo la gente es trabajar más horas, trabajar más duro, trabajar más rápido, saltar de reunión en reunión, y eso realmente hace que sea un gran reto, ¿no? En el año 2011, para que veáis un poco la relevancia de este mundo que tenemos ya encima, esta ola que nos viene, IBM lanzó un estudio entre CEOs de todo el mundo, 1.500 CEOs de diferentes organizaciones, diferentes sectores, y los dos temas que más inquietaban a los CEOs a nivel internacional eran, en primer lugar, la complejidad y, en segundo lugar, la necesidad de desarrollo de la capacidad creativa de las organizaciones. Son los dos temas más importantes que preocupaban y no solamente apuntaban a estos dos temas, sino que también apuntaban a algo que hasta ahora no estaba sucediendo, y es que reconocían que su capacidad para dar respuesta a estos dos temas es cada vez más difícil, ¿no? Es como si el programa que estamos corriendo en las organizaciones, el software, no fuera capaz de dar respuesta a toda la información que está llegando. Bien, queremos hacer un pequeño ejercicio para hacerlo esto más interactivo y os proponemos a los participantes, tanto si sois del sector como coaches, como profesionales en empresa, que durante un momento penséis en los 2 o 3 temas de tu empresa, de tu trabajo, de tus clientes, que hoy te inquietan y te ocupan más, y en los que pones mucha energía. Os invitamos a que reflexionéis unos segundos y que los anotéis, esos 2 temas. Imagino que ya los vais teniendo. Bien, ahora os sugiero que imaginéis esta matriz, una matriz en la que tenemos en un eje complejidad y en el otro impacto, con 9 cuadrantes. La complejidad crece y el impacto crece. Y os proponemos que penséis esos 2 o 3 temas que habéis pensado en el horizonte de 2 años. ¿Dónde se van a situar en estos 9 cuadrantes? Por poner un ejemplo, si pensáis que va a tener menos complejidad o menos impacto, vendría en el cuadrante inferior izquierdo, y si creéis, por contrario, que va a ser un tema más complejo y con mayor impacto en el negocio, en el cuadrante superior derecho. Entonces, a partir de ahí, y teniendo en cuenta esos 2 o 3 temas, os proponemos que vayáis a participar en una pequeña encuesta y que indiquéis dónde veis esos temas en el futuro. Tenéis ahí los diferentes cuadrantes para que podáis opinar sobre dónde veis que estarán situados esos temas. Os invitamos a participar. Tenemos ya alguna participación que va entrando. Os animamos. Van entrando participaciones. Algunas más. Se van moviendo los datos.
En el momento que hayáis más o menos participado todos, daré publicidad a los resultados. Venga, últimos segundos para participar. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos la encuesta y aquí podéis ver los resultados y la mayoría de vosotros opina que en torno al 50% de esos temas en el futuro, en un horizonte de 2 años, van a ser más complejos y con el mayor o el mismo impacto en el negocio que hoy en día. Es decir, cuando hacemos este ejercicio en diferentes momentos en las organizaciones, lo que vemos es que la mayoría de los temas que estamos sosteniendo hoy, en un horizonte de 2 años, van a traernos mayor complejidad y mayor o mismo impacto que lo actual. Y frente a esto, tenemos diferentes respuestas. Pero sobre todo, lo que no puede ser una respuesta es el trabajar más y más duro continuamente. ¿Qué ocurre con todo esto? Que la complejidad en el conjunto de organizaciones, en el conjunto empresarial, en la sociedad, va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo y cada vez de forma exponencial, apoyado en la tecnología, apoyado en factores geopolíticos, en otro tipo de circunstancias. Pero nos preguntamos, ¿qué ocurre al mismo tiempo con la efectividad de nuestro liderazgo? Es cierto que se está invirtiendo en desarrollo de liderazgo, pero la tendencia que estamos observando es que la efectividad del liderazgo no es capaz, hoy por hoy, de avanzar en la misma proporción que la complejidad. Por tanto, se está, como consecuencia de este mundo VUCA, se está produciendo, o hay el riesgo de producirse, una brecha creciente entre complejidad y nuestra capacidad como líderes de dar una respuesta efectiva a la misma. Con todo, si realmente queremos dar respuesta a esta complejidad, es importante sostener lo que, como decía Yolanda antes, denominamos el imperativo del liderazgo. El desarrollo de la efectividad del liderazgo debe evolucionar como mínimo al mismo ritmo que la complejidad y que los cambios acelerados en este mundo. Y en este momento quería lanzarle una pregunta a Emilio, porque, claro, todo esto de la complejidad puede parecer que es algo muy específico del mundo tecnológico, ¿no? Pero, ¿crees que esta complejidad creciente que se vive, por supuesto, en el mundo tecnológico es exclusiva de estos entornos o es algo que va a afectar a todo tipo de organizaciones, Emilio? Bueno, yo creo claramente que no es algo exclusivo del mundo tecnológico, del mundo de Internet. La exclusividad de Internet o de la tecnología igual es la velocidad, pero es que la complejidad afecta yo diría que a todos los sectores. No se me ocurre ahora mismo ninguno que no pueda verse afectado dentro de este contexto VUCA o VICA que mencionabas antes. Y ahí para mí hay dos ejemplos muy claros. Uno es, como es el sector textil, que es tradicional por excelencia, donde tienes como Zara ha destrozado completamente los paradigmas de Christian Dior en cuanto a las temporadas, etcétera, creando, bueno, una nueva realidad. Ya este es otro ejemplo quizá más personal. Tengo un conocido, trabaja desde Estados Unidos y me dice, es que no puedo en mi día a día organizarme si no aplico metodologías, estructuras, sistemas. Él es agricultor. Wow. Él es agricultor y me dice que si no se organiza, no se estructura, no puede con la complejidad de su negocio, que más tradicional que ese no puede ser. Entonces, realmente, para mí es algo que está en todos los sectores y si hay alguno donde no lo hay, realmente o no se está viendo y es subyacente, pues se va a ver en breve. Gracias. Por tanto, es confirmar que el imperativo del liderazgo es algo que realmente las organizaciones necesitan tener muy en cuenta. Este es un primer factor fundamental que argumenta e inspira la necesidad del desarrollo del liderazgo a otros niveles. Otro aspecto también muy importante es el de la efectividad del liderazgo, ¿no? Por lo general, cuando
cuando hablamos, y me viene a la cabeza que el chiste de un director que sustituye a otro y los 3 sobres, ¿no? Y cuando abre el primer sobre habla del CEO anterior, cuando abre el segundo sobre habla de la coyuntura, ¿no? Sí que podemos realmente pensar que en esa complejidad, en esos cambios del entorno, se debe fundamentalmente a factores externos. Podemos hablar de mercado, de competencia, de escasez de recursos. Hay muchos sectores. Hablaba hace poco con un responsable de compras de una empresa cervecera y que me decía que su estrategia, su factor estratégico muy importante era cómo asegurar los suministros de cereales para su fabricación. La globalización, etcétera. Evidentemente hay factores externos que influyen en el desempeño del negocio, pero en base a diferentes estudios, y posteriormente profundizaremos más, que hemos llevado a cabo desde The Leadership Circle, se estima que en torno al 40% del desempeño del negocio, combinando negocio en diferentes sectores, depende de la efectividad del liderazgo en la organización. Es, sin duda, la principal causa determinante del desempeño del negocio. El cómo llevamos realmente a cabo nuestro liderazgo, el cómo lideramos las organizaciones, y algo que podría ser hace años exclusivo de un liderazgo carismático en manos de un director general, de un CEO, hoy en día cada vez más se ve que es algo absolutamente necesario en los diferentes niveles de liderazgo de la organización. Desde The Leadership Circle se ha venido estudiando este fenómeno en diferentes ámbitos, con diferentes estudios, para realmente poner en evidencia esta necesidad de que en un mundo VUCA, en el que la efectividad del liderazgo va ampliando su brecha con la complejidad, si queremos realmente hacer un impacto, tener un impacto en el desempeño del negocio, necesitamos enfocar nuestra acción en la efectividad del liderazgo. Y en este sentido, surge otra pregunta inmediatamente, ¿no? Que es, ¿cuál es el retorno de la inversión del liderazgo en una organización? No hace falta hablar de cifras, pero seguramente estaremos de acuerdo todos en que un porcentaje muy importante del gasto de personal, de la inversión en personas de una organización, se lleva en lo que es el equipo de liderazgo. Y aquí podemos hacer una simulación de una organización en la que hay un CEO con un equipo de dirección, un comité de dirección que puede estar entre 7 y 10 personas, un liderazgo de siguiente nivel entre 30 y 50, y luego la organización que se va desplegando en diferentes niveles, ¿no? Entonces, si apuntamos realmente a esos niveles de liderazgo de la organización, la pregunta fundamental es si queremos tener un impacto positivo como ROI de esa inversión, ¿cuál es nuestra efectividad colectiva de liderazgo? Hemos visto cómo se conecta efectividad de liderazgo con desempeño de negocio. Por tanto, ¿cuál es el retorno de la inversión que podemos tener? Y para verlo, estamos hablando de un concepto, que es el concepto de cociente de liderazgo, un concepto que se calcula mediante una simple fórmula que es dividiendo la efectividad del liderazgo por la inefectividad. Si imaginamos una situación de una efectividad 50%, pues lógicamente el cociente de liderazgo es 1. Es decir, que de alguna manera lo que una organización invierte en el equipo de liderazgo es lo que recibe a cambio como retorno. Si esto, imaginamos que la efectividad es de un 10%, nos llevaría a un cociente de liderazgo de 0,1, con una efectividad 90 de 9 y con efectividades de 40 y de 65, pues estos cocientes de liderazgo correspondientes. Por tanto, tenemos la pregunta estratégica, ¿no?, de cuál es nuestra efectividad de liderazgo, cómo lo medimos, porque es fundamental en estos momentos de complejidad en los que hace falta elevar la efectividad de liderazgo, además poder asegurar este retorno de la inversión. No es lo mismo tener un equipo de liderazgo en una organización con un cociente por debajo de 1 que por encima de 1. Y ahí te voy a lanzar otra pregunta, Emilio, y es, desde tu perspectiva, porque en el fondo los directivos y los líderes todos queremos hacer las cosas bien hechas, ¿no?
pero si sumamos complejidad y sumamos las circunstancias de los días a días, ¿qué aspectos o situaciones crees que pueden impactar en la efectividad del liderazgo? Bueno, la verdad es que lo puedes ver un poco con un poco tres dimensiones, ¿no? Al final, el liderazgo, cuando hablas de liderazgo, hablas de personas y hablas de, como tú decías, de un colectivo. Entonces, factores que pueden afectar, evidentemente, el contexto como tal, es decir, la organización en sí, cómo está la organización, cuál es la cultura al final de la organización, si la cultura de la organización favorece el liderazgo o perjudica ese liderazgo. Luego tienes también la gente como tal, la gente con sus circunstancias, con sus contextos, el miedo al cambio, las resistencias, pero por último tienes la capacidad del líder o las capacidades de los líderes, su autoconocimiento, su capacidad de utilizar diferentes herramientas, llámalo formas de comunicar, capacidades para motivar, liderazgo situacional, es decir, que ese líder tenga diferentes herramientas para conectar con el equipo en diferentes momentos, diferentes contextos, siendo además consciente de él qué patrones provoca, qué imágenes proyecta y cómo afecta a su gente, es para mí el tercer elemento. Así que tendríamos la gente, la organización, incluso el propio líder, podrían afectar positiva o no tan positivamente a esa efectividad colectiva de liderazgo. Fantástico. Y además es un aspecto que se ve cada vez más en las organizaciones, ¿no? De que si no se apuesta por el desarrollo del liderazgo, al final estamos trabajando todos muchas horas y muchas horas y muchas horas. Bien, queríamos introducir otro elemento importante, porque cuando hablamos de cambiar la efectividad para dar respuesta a la complejidad creciente, y comentando, como hablamos antes, de que en ese estudio de IBM los CEOs comenzaban a declararse inquietos en el sentido de no tener capacidad de respuesta, nos gustaría introducir el elemento de los estadios de desarrollo o estadios de liderazgo. Y aquí los queremos entretener un poco para aportar una perspectiva. Es un poco metafóricamente como los sistemas operativos, ¿no? Cuando algunos de nosotros, no la mayoría, pero algunos de nosotros como yo comenzamos en este mundo de la informática, pues había una cosa que se llamaba DOS. El DOS, que fue una genialidad en su momento y como software permitió hacer muchísimas cosas y, sin embargo, a medida que hemos ido avanzando en la complejidad de las necesidades que queremos sacar de la informática, no fue suficiente. De forma que hemos ido evolucionando y hoy en día pues andamos por el Windows 10, el Windows 11 o el Capitán cuando los que tengamos Macs, ¿no? Y en definitiva, de la misma manera que el software hemos necesitado ir actualizándolo, nos encontramos con lo mismo con el ser humano. En el ser humano hay muchísimos estudios, desde Ken Wilber, Keegan, Kohlberg, diferentes personas que han estudiado cómo la forma de pensar, la capacidad de las personas de interpretar la realidad, de tomar perspectiva, de responder a las situaciones más complejas, depende de estos estadios evolutivos de desarrollo. Y además está demostrado que si un adulto lo elige, puede avanzar en estos diferentes estadios de desarrollo. Tenemos en primer lugar un estadio egocéntrico que se caracteriza fundamentalmente por la incapacidad de tomar perspectiva del otro. La persona con un mindset egocéntrico difícilmente puede tener otra perspectiva que la de los demás y, por tanto, su mundo es muy cerrado, es muy limitado a la hora de interpretar la complejidad, porque solo tiene la posibilidad de encontrar respuestas dentro. A partir de ahí, avanzamos hacia el estadio reactivo. El estadio reactivo es el que tiene que ver con la época de socializarnos con los demás y a través de esa etapa de socialización aprendemos a que en función de cómo interactuamos con nuestro entorno podemos sentirnos valiosos, podemos sentirnos seguros, podemos sentirnos realmente en nuestro lugar. Y esta etapa reactiva se caracteriza fundamentalmente porque adoptamos perspectivas externas, es decir, que nuestra valía personal, nuestra seguridad, la encontramos fuera y fundamentalmente la encontramos en tres grandes capítulos.
Uno es el capítulo del grupo. El grupo me acepta o me rechaza y en función de eso yo actúo. Actúo movido desde el miedo a ser rechazado. Por otra parte tenemos el otro ámbito, que es el ámbito del resultado, ¿no? Cuando me estoy moviendo desde lo que consigo, desde lo que puedo lograr. Y eso me determina mi valía personal, mi seguridad, mi sentido de valía. Y finalmente tenemos el otro aspecto, que es la tendencia de protección, que lo que nos informa es de que buscamos en lo que sabemos, buscamos en el estar en lo cierto y estar un poco por encima de los demás, buscamos nuestra valía personal. También está movido de alguna forma por el miedo, ¿no? El miedo al rechazo sería en uno de ellos, el miedo al fracaso en el otro y el miedo a las situaciones embarazosas o no tener respuesta en otro. Llega un momento en el que todo esto no nos es suficiente y comenzamos a cuestionarnos. Es lo que en terminología de Joseph Campbell sería el viaje del héroe, ¿no? Cada paso de estos es un triunfo en el desarrollo humano, es el triunfo del desarrollo de las personas. Y no debemos ver ninguna de estas etapas como algo bueno o algo malo, simplemente como estaciones en el camino de evolucionar nuestra conciencia. Entraríamos ahí entonces en la etapa, el estadio creativo, que se caracteriza porque nuestra valía y nuestra seguridad no la encontramos en fuera, sino la encontramos en aquello que queremos crear, movidos por nuestros valores, movidos por nuestro propósito, por nuestra visión, por lo que queremos crear. En cualquier circunstancia es eso lo que nos mueve. Nos mueve algo que realmente nos inspira, que nos emociona, que nos entusiasma y que perseguimos en todas las situaciones. Podríamos decir de alguna manera que nos mueve pues, el compromiso, la pasión, el amor. Finalmente tenemos dos etapas más, la etapa integral y la etapa unitiva. En la etapa integral, el gran cambio es que desarrollamos la capacidad de sostener múltiples perspectivas al mismo tiempo. Somos capaces de estar abrazando y explorando paradojas entre ir rápido, correr mucho, pero al mismo tiempo mantener la calma dentro. Entre aumentar la efectividad al mismo tiempo que sostenemos competencia o otros aspectos del mercado. Siempre estamos en este aspecto de ser capaces de sostener una perspectiva más holística. Y finalmente, en el estadio unitivo, además de las perspectivas que podemos tomar desde un punto de vista del ser humano, somos capaces también de sostener las perspectivas de todo el conjunto de manifestaciones de la vida, en todos sus ámbitos. ¿Por qué estamos introduciendo este aspecto de los estadios de desarrollo? Porque a medida que vamos avanzando en los diferentes estadios, la efectividad del liderazgo aumenta. Es decir, que si realmente queremos aumentar nuestra efectividad de liderazgo para mejorar el desempeño del negocio en entornos cada vez más complejos, necesitamos trabajar el desarrollo de nuestra conciencia, de nuestro mindset. ¿Por qué? Si miramos a nivel de cocientes de liderazgo, podemos ver que cuando estamos en la etapa reactiva estamos en un cociente de liderazgo de 0,7, en la etapa creativa en torno a 1,9, en la etapa integral es donde nos vamos a cocientes de liderazgo 9, como podéis ver también hay un desarrollo exponencial de la efectividad, y en etapas más egocéntricas en torno a 0,1. Actualmente en torno al 60-70% de los líderes a escala mundial están en la etapa reactiva. Y es la complejidad creciente la que nos está inspirando realmente a evolucionar en nuestro mindset, en nuestra forma de pensar, en nuestra conciencia, porque es la única manera de dar respuesta a esta complejidad creciente. Y para ello necesitamos tomar una perspectiva holística e integral del cambio. Es verdad que en la actualidad hay muchas organizaciones que ya están apostando por el desarrollo del liderazgo y que lo están haciendo desde lo que llamamos, desde la filosofía de Tim Gallwey, el juego exterior. El juego exterior que tiene que ver con competencias, habilidades, cómo organizarnos mejor,
tecnologías que nos permitan funcionar de forma más eficiente, etcétera. Todo eso que tiene que ver con el aspecto exterior, ¿no? Y eso funciona muy bien, pero eso no entra en contacto con la necesidad de transformar el mindset. Y para eso, si queremos realmente transformar y tocar la conciencia y entrar en un desarrollo que permita evolucionar en el avance en las etapas de desarrollo, necesitamos abordar el juego interior, es decir, que necesitamos abordar la consciencia. Sin eso, difícilmente podemos realmente avanzar en resultados importantes. De hecho, hay un estudio de Dave Ulrich que ponía de manifiesto que el 85% de los esfuerzos que hacen las organizaciones para transformar, para cambiar algo en profundidad, el 85% de esos esfuerzos de cambio fracasan. Fracasan porque falta un enfoque integral, un enfoque holístico del cambio. Y para eso es necesario abordar el cambio, la transformación, el desarrollo desde los 4 cuadrantes del cambio. En los 4 cuadrantes del cambio estamos abordándolo desde una dimensión individual y colectiva a la vez, desde una dimensión interna y externa a la vez, desde la parte superior del iceberg, pero también desde la parte inferior, abordando todo lo que es los aspectos más cognitivos, espirituales, psicológicos de la persona, cultura, símbolos, historias a nivel de organización, al mismo tiempo que seguimos reforzando todo aquello que ya veníamos haciendo en la parte externa, ¿no? De ahí que podemos afirmar, en base a estos elementos que estamos manifestando, que el liderazgo efectivo y colectivo es una ventaja competitiva y estratégica que nadie puede copiar. Yo me permitiría afirmar que de alguna forma es prácticamente la única que nadie puede copiar o imitar. Bien, en este punto queríamos lanzaros de nuevo una pequeña encuesta que tenía que ver con cuál de los 4 argumentos para impulsar la agenda del liderazgo ves más potente en la organización en la que estás o en las organizaciones clientes. Vamos a cargar la encuesta para que podáis participar. Aquí tenéis la complejidad creciente del mundo VUCA, la efectividad del liderazgo y el desempeño de negocio, el desarrollo de conciencia, el enfoque integral del cambio, desarrollo del liderazgo. Ya tenemos a una persona que está participando. Os animamos a todos a ir compartiendo vuestra opinión. Tenéis ahí las 4 casillas para ir. Vamos a ir siguiendo con la participación. Aún quedan unos segundos. Un poquito más. Últimos segundos para participar y cerraremos la encuesta. Venga, pues ahí la cerramos y vamos a compartir los resultados. Vamos a ver si los podemos ver ahí. Tenemos que el principal argumento que veis como posible para inspirar el desarrollo, el imperativo del liderazgo sería el enfoque integral del cambio, con un 38%, y luego igualando efectividad de liderazgo, desempeño de negocio y también desarrollo de conciencia. Es cierto que en algunas organizaciones hablar de conciencia puede sonar un poco como muy espiritual, pero en definitiva la conciencia es el conocimiento de algo, de forma de alguna simple. Entonces, ¿cuál es nuestro conocimiento de ese algo que hace falta para el desarrollo del liderazgo? Y es curioso que nadie ha votado la complejidad creciente del mundo VUCA. Seguramente me invento que es porque
porque todos tenemos muy asumido que la complejidad ya está muy presente y que no hace falta argumentarla para inspirar el desarrollo del liderazgo. Emilio, me gustaría darte un poco también la palabra a ti, en tu opinión y en tu experiencia, ¿qué opinas de estos 4 argumentos y cuál ha tenido más relevancia en vuestro proceso? Bueno, en el proceso que en su día hicimos en Softonic, como bien has comentado, la complejidad del mundo VUCA en nuestro caso es el día a día, con lo cual este argumento no vale para argumentar, no vale para convencer, porque lo estás viviendo cada día. Y en nuestro caso, realmente, de los otros 3, el que buscamos inicialmente para empezar este proceso era claramente un desarrollo de liderazgo. Necesitábamos o veíamos que había una carencia potente de liderazgo. Si recuerdas la pirámide que has marcado antes, en la segunda, tercera línea de mandos intermedios, realmente nos hacía falta algo ahí. No éramos capaces de precisar qué nos hacía falta ahí y empezamos, a partir de ahí, de ese desarrollo del liderazgo, fue la razón principal por la que empezamos. Luego, claramente, la conexión, al final, cuando hay financieros y argumentos económicos por medio, la conexión entre resultados y efectividad del liderazgo ayudó a desbloquear y a iniciar el proceso, pero realmente el elemento que potenció que empezáramos el proceso fue el desarrollo del liderazgo. Fantástico. Gracias. Bien, pues ahí veis en pantalla The Leadership Circle. Dice Bob Anderson una historia personal de pasión por el liderazgo. Liberto nos ha contado un poco esos 4 argumentos, esos 4 hilos, y nos gustaría hablar ahora brevemente de cómo The Leadership Circle de alguna manera responde de forma natural a esos retos, ¿no? A esos argumentos. Y me gustaría contar un poco esta historia de Bob. Bob Anderson es el fundador de TLC. Él es un ingeniero muy inquieto. Tendréis que verle cómo le brillan los ojos cuando habla de estructuras y números, ¿no? Y bueno, montaba estructuras en el garaje de su casa y después de varios cambios vitales dedicó pues cerca de 20 años a responder fundamentalmente a 2 preguntas. Una, ¿cómo podía ser que muchas organizaciones, grupos, en equipos, muchas personas quisieran cambiar, decían que iban a cambiar, pero no cambiaban? Y él quería averiguar no solo eso, sino el por qué era eso, sino también quería averiguar cuál podría ser una metodología, una manera de que eso sucediera, ¿no? De llevar a cabo el cambio. Y bueno, lo que hizo es ponerse a trabajar con los mejores. Estuvo trabajando con Peter Block, con Senge, con Keegan, y de ahí sacó un poco las respuestas a esas preguntas. Y fue entonces cuando pensó, bueno, pues yo ahora esto lo tengo que medir como buen ingeniero. Entonces digo, voy a crear una evaluación que me pueda decir exactamente no solo qué están haciendo los líderes, qué están haciendo esas personas a nivel de liderazgo, sino el por qué se están comportando de esa manera. Y decidió crear un 360. Incluso algún compañero le dijo, hombre, Bob, creo que el mundo lo último que necesita ahora es otro 360. Pero afortunadamente él siguió adelante y creó The Leadership Circle. Y fue la primera vez que de alguna manera se daba respuesta, se ponía de manifiesto un poco el sistema operativo que hablaba Liberto antes. Y a mí me gusta decir que Steve Jobs y Scully estaban en un taller hablando del sistema operativo y de máquinas por aquella época y cambiando el mundo desde ahí. Y Bob Anderson estaba hablando del sistema operativo humano. También en un garaje, ¿no? Diferente. Y bueno, no sé, de ahí surgen pues lo que son las evaluaciones TLC, la metodología TLC, que nos indica precisamente eso, ¿no? Cuáles son los patrones de pensamiento y suposiciones que nos están moviendo en el liderazgo. Nos gusta presentar a TLC como un acelerador. Realmente es un acelerador de transformación. Y más allá de eso, y ya entrando en la respuesta a los argumentos que ponía manifiesto Liberto, es la primera evaluación que está integrando o que está apuntando a competencia de consciencia.
Decía Liberto, depende del nivel donde estés, así será tu efectividad. Y me gusta mucho lo que ha dicho del tema del viaje del héroe, porque veo a TLC un poco como el mapa en ese viaje. Y TLC es la primera metodología que te dice en qué estadio te encuentras. Está apuntando a qué estadio, en qué momento de ese viaje estás, ¿vale? Y a partir de ahí, de ver dónde estás, puedes decidir dónde quieres ir, y lo más interesante es que puedes decidir el cómo. Te está mostrando también posibles trayectos hacia ese punto. ¿Vale? Entonces, una cosa interesante también, en las entrañas del modelo, aparte de los estadios que mencionábamos antes, Bob cogió un poco lo mejor de cada casa. Dijo, bueno, en vez de inventar la sopa de ajo, voy a coger lo mejor que se ha recogido en los últimos 30 años a nivel de liderazgo, y de ahí voy a construir los cimientos de la casa, ¿vale? Y especialmente cuando quería identificar las competencias relacionadas con resultados, se fue a escoger las que ya estaban determinadas y que se había demostrado en un estudio de Extraordinary Leader que esas eran las competencias que conectaban con mejores resultados, tanto cuantitativos como cualitativos. Y de ahí nace pues una evaluación única, nos gusta decir, una evaluación única, una evaluación potente. The Leadership Circle, en breve veréis en pantalla el cómo se estructura. Los resultados de la evaluación se presentan en un fotoreporte. Un fotoreporte con dos partes, la parte de arriba donde nos muestran las competencias creativas y la parte de abajo las tendencias reactivas que estaba brevemente enunciando Liberto antes. Y para simplificarlo más aún, algo que me sedujo la primera vez que lo escuché era que nos está diciendo si estamos jugando para ganar, actuando desde lo que queremos crear, desde la visión, desde la pasión, o estamos jugando para no perder, actuando desde lo que queremos evitar y fundamentalmente desde el miedo, ¿vale? Y más allá de mostrarnos en qué estilo nos estamos moviendo, otra de las cosas es que es la primera evaluación de liderazgo que conecta esos resultados con resultados empresariales. Entonces, hay muchas metodologías maravillosas, hay muchas 360 estupendos. De alguna manera, The Leadership Circle muestra una metodología, una evaluación que te dice por primera vez no solo qué haces, sino el por qué lo haces, y además lo conecta con mejores resultados. Sí, efectivamente, y dentro de esta conexión con resultados, además hemos tenido la fortuna, Yolanda y yo, de pasar los últimos 3 días en un taller en Holanda con Bob Anderson y con Bill Adams, además conjuntamente autores de un libro que ya está siendo bestseller a nivel de desarrollo de liderazgo, que es Mastering Leadership, y retomábamos todos estos temas y cómo ha ido expandiéndose, ¿no? Y cómo realmente de esta evaluación 360 de Leadership Circle, que forma parte de esta metodología, permite conectar con efectividad de liderazgo. En este momento el estudio, si bien en la base de datos ya de TLC ya han participado cerca de 70.000 personas, con más de 700.000 evaluaciones a escala mundial, se está haciendo un seguimiento específico de 2.000 líderes en los cuales, además de hacer sus perfiles y agregarlos, sus perfiles de liderazgo y agregarlos, se están cruzando con un índice de desempeño de negocio, Business Performance Index. En la izquierda podéis ver el perfil agregado de aquellos líderes con un peor desempeño de negocio, y no solamente es bottom line, sino diferentes métricas, y en la derecha podéis ver cómo estos mismos, los líderes con un mejor desempeño de negocio, sitúan en un perfil más creativo. Podéis ver que la zona sombreada, en naranja, está más presente en la parte inferior del círculo, que es la parte reactiva, cuando hablamos de peor desempeño, y sin embargo, en los líderes con mejor desempeño, la zona sombreada más predominante es en la parte creativa, en el semicírculo superior. Y también podéis ver en la barrita de abajo, aunque con letras muy pequeñas, eso nos está dando una indicación de la efectividad de liderazgo. En estos líderes con una efectividad más baja estamos en torno al percentil 20, en cambio líderes con un desempeño de negocio alto estamos en efectividades del 80% y más. De la misma manera, el cociente de liderazgo,
tanto en unos como en los otros, 0,4 para ese conjunto de líderes con peor desempeño y de 2,7 en el conjunto de líderes con mejor desempeño. Y podéis ver la diferencia de cómo el impacto del líder, ese impacto que decía Yolanda, de en qué medida somos competentes, en el caso del líder con peor desempeño, un 30% del impacto se manifiesta como competencias creativas, en cambio, en el líder con mejor desempeño, estamos hablando de hasta un 80%. Y en el caso de los factores reactivos, están mucho más presentes en lo que es el liderazgo reactivo, en el liderazgo una presencia más en la parte reactiva que en lo que es las personas que desempeñan mejor en el negocio. Por tanto, está claro que a mayor complejidad, mayor necesidad de aumentar nuestra efectividad de liderazgo, para ello hace falta desarrollar nuestra conciencia y, por tanto, hay que medirlo. No solamente es saber en qué medida somos efectivos como líderes, sino medirlo. Y para eso está TLC, que además ilumina la parte invisible. Sí, porque una vez que has visto tu efectividad y ves hacia dónde quieres ir, ¿cómo lo haces? Entonces, TLC lo que hace es iluminar uno de los cuadrantes que más cuesta ver, que es la parte interna, tanto a nivel colectiva como individual. Y de esta forma tienes la foto completa y puedes desarrollar acciones en los 4 cuadrantes para desarrollar tanto el liderazgo individual como el colectivo. Y eso también es lo que permite esa aceleración, el poder definir muy claramente dónde pongo la inversión y qué me está resolviendo cada parte de la inversión, y estoy apuntando a los 4 cuadrantes. Y dato importante, si ese 15, o sea, el 85% de ratio que está, de los esfuerzos de cambio que están fallando, es precisamente porque nos saltamos alguno de los cuadrantes. Entonces se hace mucho esfuerzo y eso está muy bien, pero nos falta sobre todo esa parte invisible que TLC pone de manifiesto. Fantástico. Y lógicamente a todo esto hay que añadirle el factor más personal, ¿no? Más humano. Y en ese sentido, Emilio, yo me permitiría preguntarte, ¿no? Tú eres una de esas personas que recibe el perfil en un momento determinado, ¿no? Y me gustaría ver cómo fue para ti esto, cómo fue tu experiencia al recibirlo y al trabajar con él mismo, ¿no? Bueno, lo primero cuando te pones a hacerlo, lo primero hay un punto de incertidumbre, ¿no? Porque todos hemos hecho 360 y más o menos, como bien decía Yolanda, oye, otros 360 más, y este es diferente, lo ves diferente. Con lo cual hay un punto de incertidumbre. Luego ves los resultados, perdón, y hay un punto de entender. Es muy importante, y para mí lo fue, entender muy bien qué querían decir las barritas que estaban en la parte creativa, las barritas que estaban en la parte reactiva, qué me estaban diciendo, qué porqués. Decíais antes que no solo te muestra cómo eres, sino los porqués. Entender los porqués para mí fue muy, muy relevante. Sí que te adelanto, y tú lo sabes, Liberto, si te enfrentas a esto tú solo, no puedes avanzar. Es muy importante tener a alguien más al lado que sea capaz o de darte la réplica, de ayudarte en la interpretación y en la aceptación de esos porqués. Y luego el tercer punto, y esto es algo que a mí me encantó y que ha hecho también referencia a Yolanda, es qué quiero cambiar. Realmente hay mapas, tú puedes elegir de toda la parte que puedas tener en lo que es la zona reactiva, ves muy claro, entendiendo muy bien el test o entendiendo muy bien los resultados, ves muy claro cuáles son las implicaciones. Si yo quiero mejorar esto, he de cambiar esto otro. O si yo decido conscientemente, no, por mucho que esto sea una parte reactiva, quiero mantenerla así, eres consciente de las implicaciones que eso tiene. Entonces, también el entender eso es una herramienta brutal a nivel personal para tomar la decisión de, oye, no puedo cambiar todo a la vez. Bueno, ¿qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que decido dejar como está? Y eso, bueno, pues qué implicaciones tiene, ¿no? Entonces, ese fue un poco para mí el proceso, desde la inquietud inicial a luego la aceptación y el entendimiento, a luego la decisión consciente de quiero mantener aspectos reactivos y quiero cambiar aspectos reactivos a creativos, sabiendo un poco las implicaciones que se van a derivar.
Fantástico. Y dando un poquito un salto a la escala ya organizacional, ¿no? Hemos escuchado tu perspectiva. ¿Cómo valoras el impacto que tuvo en el desarrollo del liderazgo la utilización de TLC? Bueno, Y posterior. yo lo valoro muy positivamente. Realmente la gente fue bastante interesante ver cómo bueno, como siempre en el proceso de cambio tienes los early adopters y tienes la gente que va al final. Bueno, pues fue muy divertido y muy interesante ver cómo los early adopters realmente tomaban conciencia e iban decidiendo conscientemente cómo querían cambiar determinados aspectos y te encontrabas al día siguiente, a la semana siguiente en la compañía, comportamientos, cambios, actitudes de personas que tú esperabas encontrarlas con un mindset muy concreto, como te venían con un mindset diferente, provocado, forzado por ellos, conscientemente queriendo cambiar, ¿no? Es más, me encontré como anécdota una persona que ya estaba en este proceso y que había pasado por el proceso antes que yo, en una reunión, al acabar la reunión me dice, oye, ¿por qué estás con este mindset tan negativo? Tienes que ser más positivo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, yo quiero que esto salga así. Entonces, realmente el cambio que provocó que esta persona cambiara de actitud, y no solo cambiara de actitud, sino que además tuviera la honestidad, la franqueza de coger y decir, oye, tienes que cambiar el chip, este es el chip que queremos. Realmente la valoración a nivel compañía para mí es muy positiva. Sí, y de alguna manera lo que permite en nuestra experiencia, gracias Emilio, permite en nuestra experiencia el abordar procesos de transformación con TLC de esta forma poderosa es abrir conversaciones auténticas, conversaciones muy poderosas que permiten realmente un cambio en profundidad, al mismo tiempo que se alimenta un espacio de confianza, ¿no? De confianza, de libertad y de responsabilidad. Y con todo esto lo que estamos viendo es la necesidad de que el desarrollo del liderazgo forme parte de la agenda estratégica de las organizaciones. Y formar parte de la agenda estratégica quiere decir asumir que en cada ejercicio, uno detrás de otro, debe haber recursos, debe haber esfuerzo, debe haber tiempo, debe haber dedicación individual y colectiva al desarrollo del liderazgo. Es el 40% del desempeño del negocio depende del desarrollo del liderazgo, de su efectividad. Por tanto, para eso es importante introducir este elemento en la agenda del liderazgo si queremos realmente abordar un efecto transformador que permita abordar consciencia, que permita aumentar los cocientes de liderazgo mediante un enfoque integral, y eso implica poner dedicación y esfuerzo en las organizaciones. Vamos a lanzar una última encuesta. Vamos a ver, la pregunta es, ¿en qué medida el desarrollo del liderazgo es una prioridad estratégica en las empresas que conoces? Vamos a ponerlo para que podamos verlo entre todos. Ahí tenéis las preguntas y vais a ir viendo ver las respuestas. Totalmente, mucho, bastante, poco, nada. ¿Qué opináis? Os invitamos a aportar vuestra participación. Vamos a ver quién le da el primero al botón. Ya tenemos unas participaciones. Están las respuestas muy distribuidas. Vamos a ver, últimos segundos. Vamos a cerrar. Si aún tienes el momento, cerramos. Ahí tenéis los resultados. Entre bastante y poca reconocéis el desarrollo del liderazgo como una prioridad estratégica en las organizaciones. Seguramente hace 30 o 40 años nadie hablaba de marketing. Hace 20 años nadie hablaba de recursos humanos. Hace 10 años casi nadie hablaba de liderazgo. Y hoy cada vez más vamos a ir hablando de desarrollo del liderazgo porque es realmente algo que viene, algo que está entrando en como nos decían
Bill Adams y Bob en este taller de fin de semana, en el mainstream de las organizaciones, porque cada vez hay más organizaciones que están apostando por esta prioridad estratégica. Bien, ¿en qué consiste la agenda del liderazgo? Muy sencillo, una cordillera de puntos A a B en el que el inicio es saber dónde estamos, saber cómo de efectivo es nuestro liderazgo actual, individual y colectivo, diseñar, soñar cómo queremos avanzar de alguna forma avanzar en nuestra efectividad, en nuestra evolución de conciencia para poder abordar los retos del entorno. Esta es la agenda del liderazgo. A partir de ahí, cada organización necesita su propio camino, su propio cómo, y por tanto es importante comenzar por ¿es efectivo nuestro liderazgo y cómo lo sabemos? Bien, queremos abrir un poco el espacio a posibles preguntas que podáis tener desde la audiencia, tanto para Yolanda, para mí mismo, como para Emilio, si tenéis alguna por ahí. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Dice Vicente que le sorprende el resultado. ¿En qué sentido, Vicente, te sorprende el resultado? Quizás tú veas más organizaciones más inquietas, ¿no? En ese sentido. Dependerá también de tu organización, de los clientes, de... Mientras que surgen preguntas, me permito lanzar otra pregunta para Emilio, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes clave, Emilio, en tu opinión, para hacer ese viaje entre A y B? Bueno, a nivel individual, realmente fundamentalmente es entender claramente que estás en A, o sea, que B es un destino, lo tenemos muy claro, pero normalmente no somos conscientes de dónde estamos. Entonces, esto a nivel individual es muy, muy relevante. Y a nivel colectivo o a nivel compañía, es decir, para que la compañía dé el paso de A a B, ya no a nivel un individuo, sino un grupo relevante que al final sea el que cambie la cultura de la compañía, el que ayude, el que empuje esa compañía, hay varios, ¿no? Pero claramente para mí hay un punto de apoyo a nivel equipo de dirección, tiene que venir soportado, empujado desde arriba este proceso de forma constante. Y el segundo punto es la duración. La duración, es decir, la consistencia a lo largo del tiempo. Tú puedes hacer el TLC, puedes ver los resultados, puedes plantearte en el proceso voy a cambiar estos elementos, pero esto no, somos personas, esto no cambia de la noche a la mañana y requiere de un esfuerzo, de una cierta continuidad. Si este proceso se limita a unas sesiones y no tiene una continuidad y una persistencia a lo largo del tiempo, realmente no funcionará. Se quedará atascado en un cajón, olvidado y no haremos el cambio. Tiene que haber, por un lado, refuerzo desde arriba y, por otro lado, una continuidad temporal. Gracias. Tenemos aquí una pregunta de Steven que dice, al ver el resultado del LCS de Softonic por primera vez, ¿qué te sorprendió más? Bueno, Steven juega con cierta ventaja porque Steven y yo trabajamos juntos hace unos años en Softonic y si no recuerdo mal, él hizo el LCS en algún momento en el mismo proceso que lo hice yo. Por clarificar, en Softonic el LCS se hizo pasando unas 70 personas aproximadamente. Correcto. Por este proceso, que eran todo el equipo de mandos intermedios de la compañía. Fue para mí tremendamente sorprendente ver el desequilibrio que había hacia el lado reactivo
del conjunto de managers. Es decir, no, evidentemente no vimos o no vi resultados individuales, pero sí que vi un agregado de todos los managers. Y realmente me sorprendió muchísimo. Por un lado, algo esperábamos, es decir, si buscas una herramienta para mejorar el liderazgo y esta herramienta lo primero que te dice es que tu liderazgo está fantástico, hay algo que no está en consonancia, ¿no? Pero realmente cuando vi el resumen, lo que me sorprendió, el resultado que más me sorprendió es realmente ver cómo de reactivos el equipo, el conjunto de esos 60 managers de Softonic, cómo de reactivo era. Y lo que me sirvió mucho fue entender realmente los porqués que presentaba un poco cómo esta reactividad de alguna manera tenía que ver con la cultura, con las prácticas, incluso con las políticas. Fantástico. Me permito decir algo para los que no están familiarizados con la terminología. El LCS es el Leadership Culture Survey. The Leadership Circle ofrece evaluaciones individuales y evaluaciones grupales. En las grupales se puede medir la cultura. ¿Qué cultura hay ahora mismo en el equipo y qué cultura es la deseada en el equipo? Es lo que se está refiriendo ahora Emilio, para los que no conocían TLC antes. Gracias, Emilio. Gracias por la precisión. Steven, te doy las gracias, Emilio, por la respuesta. No sé si tenéis alguna pregunta. Nos hemos pasado ya un minuto de la hora del webinar. Vamos a ir cerrando agradeciendo vuestra participación. Por supuesto, si necesitáis más información, podéis contactar con nosotros a través de leadershipcircle.es. Y nos gustaría cerrar con una pequeña reflexión. Una reflexión que apunta que podemos ver el liderazgo, cuando hacemos un proceso de desarrollo de liderazgo, muchas veces lo abordamos como que el liderazgo es un problema. A nosotros nos gusta sostener que el liderazgo, en este mundo en el que estamos, lleno de retos en todas las direcciones, es un mundo de retos 360 grados, seguramente grados esféricos, porque los retos vienen por todas partes. El liderazgo no es el problema, el liderazgo es la solución. Y es la solución a medida que seamos capaces de reconocer que nuestro nivel de conciencia necesita evolucionar y que si somos capaces de evolucionarlo, si somos capaces de pasar de un liderazgo reactivo que en el siglo XX ha sido más que suficiente, porque en el siglo XX las cosas eran previsibles, a un liderazgo más creativo y más integral, vamos a ser capaces como especie, como seres humanos, de responder a cualquiera de los retos que tenemos delante, como hemos hecho históricamente a lo largo de la historia de la humanidad. Bien, daros las gracias a todos por participar. Muchísimas gracias, Emilio, por estar con nosotros hoy en este webinar. Gracias por participar. Yolanda, también un fuerte abrazo a todos. Y un a abrazo. todos los participantes, gracias por estar aquí. Recordaros que vais a tener en breve el vídeo del webinar, va a estar disponible en el canal de YouTube, con lo cual podéis volverlo a ver en cualquier momento si creéis que es oportuno. Muchísimas gracias y muy buena suerte a todos. Seguimos contribuyendo a cambiar el mundo, comenzando con nosotros mismos, comenzando por mirarnos al espejo del Leadership Circle Profile de cada uno. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Sí.